Número 1. La serenidad en el caos. Jesús descansando durante la tormenta. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras en medio de una tormenta, rodeado de problemas y preocupaciones, sin saber hacia dónde dirigirte? Parece que, cuanto más intentamos solucionar las cosas, más se complican. Es en esos momentos cuando la mayoría de nosotros empezamos a perder el control. La inquietud nos invade, y la tranquilidad parece algo lejano e inalcanzable. La vida moderna está llena de incertidumbres y presiones externas que nos dejan al borde del agotamiento, como un barco a punto de hundirse. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando las enseñanzas de Jesús sobre la serenidad se vuelven fundamentales, ofreciéndonos una nueva manera de afrontar el caos sin dejarnos consumir por él. En uno de los relatos más emblemáticos de los Evangelios, encontramos a Jesús y sus discípulos en medio de una tormenta violenta mientras cruzaban el mar de Galilea. La tormenta era tan intensa que las olas amenazaban con volcar la barca y llenarla de agua, mientras los discípulos, desesperados, intentaban controlar la situación. En medio del pánico, ¿dónde estaba Jesús? Él estaba profundamente dormido. Esta imagen, por sí sola, resulta desconcertante. ¿Cómo puede alguien dormir en medio de una tormenta? No es lo que la mayoría de nosotros haríamos. Estaríamos como los discípulos, luchando por mantener el control, corriendo de un lado a otro, intentando arreglar lo incontrolable. Pero Jesús, con una serenidad extraordinaria, descansaba. Los discípulos, al ver la situación, no podían comprenderlo. Corrieron hacia Jesús, lo despertaron con urgencia y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 38. Es en ese punto donde comienza la verdadera lección. Jesús se levanta, observa la tormenta, y con una sola palabra, la calma: «Silencio, tranquilízate». Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 39. En un instante, el viento cesó y el mar quedó en calma como nunca antes. El caos exterior fue reemplazado por una paz imponente. Sin embargo, esa no era la lección principal. El enfoque de esta historia no está en la capacidad de Jesús para calmar una tormenta física, sino en su serenidad interior, que permanecía inalterable desde el principio. Lo que Jesús quería enseñar a los discípulos no era simplemente sobre su poder para controlar la naturaleza, sino sobre la calma interior incluso en las situaciones más desesperadas. Cuando Jesús les preguntó: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe?». Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 40, estaba señalando algo mucho más profundo. La verdadera tormenta no estaba en el mar, sino dentro de los corazones de los discípulos. Y eso es lo que Jesús nos enseña: la paz no depende de las circunstancias externas, sino del estado de nuestro corazón. Imagina el impacto de esto en tu vida. Muchas veces, nos dejamos llevar por las circunstancias, creyendo que la paz llegará solo cuando los problemas se resuelvan. Pero Jesús nos muestra lo contrario: la paz comienza dentro de nosotros, sin importar lo que esté sucediendo afuera. Y esto no es una promesa de que no habrá tormentas, sino de que podemos enfrentarlas con una calma inquebrantable, confiando en que Dios tiene el control. La tormenta puede estar a nuestro alrededor, pero no necesita estar dentro de nosotros. Jesús nos invita a confiar, a descansar en Dios, tal como Él descansaba en la barca. Esa es una calma que proviene de la fe, de la certeza de que, por más feroz que sea la tormenta, Dios nunca pierde el control. Por eso Jesús podía dormir tranquilamente mientras los vientos rugían y las olas golpeaban la embarcación. Él sabía que, en el momento adecuado, todo estaría bajo control. Lo mismo se aplica a nosotros. Cuando confiamos en Dios, la calma deja de ser una reacción a las circunstancias y se convierte en un estado constante, una elección basada en la fe. Al reflexionar sobre esto, la enseñanza que Jesús nos deja es clara: la serenidad es un acto de fe. No se trata de ignorar los problemas, sino de confiar en que, incluso en medio de ellos, Dios está presente. Él no nos abandona en la tormenta, sino que está a nuestro lado, enseñándonos a confiar y a mantener la paz interior, sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor. Número 2. El silencio de Jesús ante las acusaciones. Imagínate estar en una situación donde eres acusado falsamente. Tu instinto inmediato sería defenderte, probar que tienes razón, demostrar que los demás están equivocados. Ahora, piensa en cuánta ansiedad genera esto: el corazón se acelera,
la mente no deja de dar vueltas y cada palabra pronunciada solo parece aumentar la tensión. Es un escenario familiar para muchos de nosotros, momentos en los que somos tratados de manera injusta y sentimos la necesidad de luchar por nuestra verdad. Ahora, compara esta reacción con el comportamiento de Jesús durante su juicio frente a Pilato. Él, que tenía toda la verdad de su lado, permaneció en silencio. Él, que podría haber demostrado fácilmente su inocencia y expuesto las mentiras de sus acusadores, eligió el camino del silencio y la serenidad. Cuando Jesús fue llevado ante Pilato, ya había sido traicionado, humillado y violentamente maltratado. El ambiente estaba completamente en su contra, con multitudes gritando por su crucifixión. Sin embargo, frente a todas las acusaciones que le hicieron, Jesús no se defendió. Permaneció en silencio, negándose a responder, incluso cuando Pilato, impresionado por su comportamiento, le preguntó directamente. Pero Jesús no le contestó ni una sola palabra, de modo que el gobernador se maravilló mucho. Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 14. Este momento revela una profundidad de serenidad interior que va más allá de la comprensión humana. ¿Cómo puede alguien permanecer callado cuando su vida está en riesgo? ¿Cómo puede alguien elegir la calma cuando todas las pruebas están en su contra? La respuesta está en la fe absoluta de Jesús en el plan de Dios. Él sabía que el propósito de su vida no dependía de las acusaciones ni de las decisiones de Pilato. Su misión era mucho más grande que cualquier juicio humano, y por eso no necesitaba defenderse. Jesús confiaba en que la justicia divina prevalecería, incluso cuando la justicia terrenal fallaba. Este ejemplo se aplica directamente a nuestras vidas cotidianas. A menudo enfrentamos acusaciones injustas, malentendidos y juicios precipitados. Nuestra tendencia natural es reaccionar rápidamente, buscando justificarnos, como si nuestro valor dependiera de la opinión de los demás. Sin embargo, Jesús nos muestra un camino diferente, el poder del silencio. Hay momentos en los que la defensa más poderosa que podemos ofrecer es el silencio, la confianza de que Dios ve lo que los demás no ven. Al igual que Jesús, no necesitamos demostrar nuestra inocencia todo el tiempo. A veces, el silencio es la mayor demostración de fortaleza, porque refleja una paz interior inquebrantable. Cuando mantenemos esta calma, estamos practicando la confianza. Confiamos en que, en el momento adecuado, la verdad prevalecerá. Confiamos en que Dios está actuando, incluso cuando las circunstancias parecen injustas. Esto no significa que debamos aceptar todo pasivamente o que nunca debamos defendernos, pero sí significa que, cuando nuestra confianza está en Dios, podemos elegir nuestros momentos con sabiduría, sabiendo que nuestra identidad no depende de la aprobación ni de la condena de los demás. Jesús, al elegir el silencio, también mostró que no todas las batallas deben librarse con palabras. Él sabía que su silencio hablaba más que cualquier defensa verbal, y el impacto fue profundo. Pilato, un hombre acostumbrado a interrogatorios y juicios, quedó asombrado por esa calma. El silencio de Jesús transmitió una confianza que desarmó el poder humano, una serenidad que confundió incluso al gobernador romano. Este ejemplo nos desafía a repensar cómo reaccionamos frente a las adversidades. ¿Qué pasaría si, en lugar de justificarnos siempre, abrazáramos el silencio como un acto de fe? Si, en lugar de intentar controlar todas las narrativas sobre nosotros, confiáramos en que Dios conoce la verdad. Al hacerlo, no solo estaríamos imitando el ejemplo de Jesús, sino que también permitiríamos que la calma transformara nuestra forma de vivir y de enfrentar los desafíos. El silencio de Jesús no estaba vacío, sino lleno de significado. Era un silencio que decía, mi confianza está en algo mayor. Era un silencio que, paradójicamente, hablaba del poder de la fe y la serenidad. Número 3. La serenidad en la injusticia. ¿Cuántas veces te has sentido impotente frente a las injusticias del mundo? Tal vez has presenciado algo incorrecto, algo que hiere tu sentido de justicia, pero la presión de seguir adelante y no involucrarte es fuerte. Lo que hacemos en esos momentos revela mucho sobre lo que llevamos dentro. ¿Estamos actuando con la calma y la compasión que Jesús nos enseñó? La parábola del buen samaritano es un ejemplo profundo de cómo la serenidad, aliada al amor, nos impulsa a actuar de manera contraria a la indiferencia en un mundo injusto y acelerado. La historia es conocida: un hombre judío, herido y al borde de la muerte, fue ignorado por un sacerdote y un levita, ambos religiosos que, movidos por la prisa y sus propias justificaciones internas, siguieron adelante. No querían involucrarse ni ser retrasados en sus misiones. Y,
¿quién podría culparlos? Era un camino peligroso, y tal vez aquel hombre ya estaba muerto. Sin embargo, el samaritano, quien según la cultura de la época debería ser el menos inclinado a ayudar, fue quien demostró calma y compasión. No solo se detuvo, sino que también cuidó del hombre con sus propios recursos y tiempo, mostrando que la serenidad en momentos de injusticia no es pasividad, sino una acción deliberada de misericordia. La reacción del samaritano nos enseña una lección fundamental: la verdadera calma es activa. Él podría haber seguido adelante, ignorando el problema y evitando las dificultades. Pero lo que hizo fue exactamente lo contrario. Interrumpió su viaje, se puso en riesgo y ofreció su tiempo y recursos para ayudar a alguien que, según la lógica social, no merecía su atención. Esa serenidad, esa pausa en la prisa, nos permite ver al otro como un ser humano digno de cuidado y compasión. En el contexto de nuestra vida cotidiana, esta parábola nos desafía a hacer lo mismo. Vivimos en un mundo donde constantemente nos presionan para seguir adelante, priorizar nuestros propios intereses y esquivar los problemas de los demás. Pero el ejemplo de Jesús nos muestra que la verdadera serenidad nos capacita para detenernos y ayudar. No se trata solo de un sentimiento de paz interior, sino de una elección de actuar con compasión en un mundo que constantemente nos incita a la indiferencia. Jesús concluye la parábola preguntando: ¿cuál de estos tres crees que fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 36. La respuesta es obvia, pero el impacto de esa respuesta va más allá. No se trata solo de quien ayudó, sino del hecho de que la ayuda vino de alguien que, a los ojos de la sociedad, era improbable. Este detalle nos enseña que la serenidad y la compasión no dependen de nuestra posición social, religión o estatus, sino de nuestra disposición interior para ser guiados por la gracia de Dios. Esa calma activa es algo que podemos aplicar en nuestro día a día. Cuando vemos una injusticia sucediendo, ya sea en el trabajo, en casa o en la sociedad, la tentación es seguir adelante, como hicieron los dos primeros hombres de la parábola. La prisa, el miedo de involucrarnos o incluso la racionalización de que no es nuestro problema nos paralizan. Pero Jesús nos desafía a hacer algo diferente, detenernos y actuar con amor. La verdadera calma nos da ese coraje. Nos permite ver que, incluso en situaciones de injusticia, todavía podemos ser instrumentos de compasión y cambio. Así como el samaritano no dudó en cuidar de las heridas del hombre, también somos llamados a actuar de manera concreta, sin prisa, sin temor. La serenidad nos permite tener la claridad necesaria para ver el sufrimiento del otro y actuar con misericordia. Esto no significa resolver todos los problemas del mundo, sino estar disponibles para ayudar cuando somos llamados, incluso si eso requiere sacrificio. Por lo tanto, la parábola del buen samaritano nos enseña que la calma no es solo una respuesta emocional, sino una decisión moral y espiritual. Es un acto de fe que nos lleva a actuar incluso frente a la injusticia y el dolor. Y al hacerlo, seguimos el ejemplo de Jesús, quien nos mostró que la verdadera paz y la verdadera serenidad provienen de la disposición de amar, sin importar las circunstancias. Número 4. La serenidad en la oración solitaria de Jesús. ¿Te has dado cuenta de lo incómodo que puede ser el silencio para muchos de nosotros? Vivimos en un mundo lleno de ruido, donde el tiempo parece correr a un ritmo frenético. Estamos tan acostumbrados a estar rodeados de distracciones, información y actividades, que la idea de retirarnos a un lugar silencioso puede parecer una pérdida de tiempo o incluso una evasión. Sin embargo, para Jesús, esos momentos de soledad y oración eran esenciales. Él sabía que la paz verdadera no se encuentra en medio de la prisa, sino en el silencio, donde podemos reconectarnos con Dios y con nosotros mismos. A lo largo de los evangelios, vemos a Jesús apartándose frecuentemente de las multitudes para orar en lugares desiertos y solitarios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 16, leemos: pero Jesús solía retirarse a lugares solitarios y orar. La palabra clave aquí es solía, lo que indica que esta práctica no era algo ocasional, sino un hábito constante. Jesús, el Hijo de Dios, quien tenía una misión tan importante y poco tiempo para cumplirla, siempre priorizaba momentos de calma en oración. Él entendía que la fortaleza para realizar lo necesario provenía de su comunión tranquila con el Padre. ¿Qué podemos aprender de esta práctica de Jesús? Primero, que la serenidad que buscamos no llegará automáticamente en medio del caos. Debemos tomar una decisión deliberada de apartarnos, desconectarnos del ruido a nuestro alrededor para encontrar el silencio que nos nutre espiritualmente.
Muchas veces estamos tan inmersos en nuestras rutinas diarias, responsabilidades y problemas, que olvidamos detenernos. Y es en ese olvido donde nuestra paz interior comienza a desmoronarse. La oración solitaria de Jesús también nos enseña que la verdadera calma no es simplemente la ausencia de ruido externo, sino un estado de serenidad interna. Cuando Jesús se retiraba a orar, no buscaba solo un silencio físico, sino una conexión profunda e íntima con Dios. Esa conexión es lo que nos permite enfrentar las tormentas de la vida con paz, lo que fortalece nuestro espíritu y nos da claridad para tomar decisiones. En Marcos, capítulo 1, versículo 35, encontramos otro ejemplo poderoso de este hábito de Jesús. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. No esperaba que el día comenzara lleno de actividades para buscar la calma, se anticipaba al caos, encontrando la tranquilidad de la mañana antes de que las demandas del mundo surgieran. Este es un llamado para que también nosotros hagamos lo mismo, separar momentos intencionales lejos de las distracciones para estar en oración y meditación. Pero, ¿qué hace que estos momentos de oración solitaria sean tan poderosos? Cuando nos retiramos a orar en silencio, creamos un espacio donde Dios puede hablarnos con mayor claridad. En el silencio, sin interferencias externas, nuestras preocupaciones y ansiedades pierden el poder que tienen sobre nosotros. La oración solitaria nos lleva a una introspección profunda, donde podemos reconocer nuestras debilidades, temores y también la presencia fortalecedora de Dios. Es en ese espacio donde encontramos serenidad, porque es ahí donde recordamos quién es Dios y quiénes somos en Él. La vida moderna nos empuja hacia una actividad constante, y con eso, a menudo sacrificamos nuestra espiritualidad en nombre de la productividad. Sin embargo, el ejemplo de Jesús nos muestra que la verdadera productividad espiritual proviene de la calma, de la quietud. Él nos enseña que no podemos ser realmente efectivos en el mundo si no cultivamos momentos de serenidad con Dios. La oración solitaria no es una evasión de la realidad, sino una preparación para enfrentarla con sabiduría y fortaleza. Cuando nos retiramos, como lo hizo Jesús, podemos ver con mayor claridad lo que realmente importa. La prisa de la vida nos hace perder el enfoque y nos distrae con problemas menores, pero en la calma de la oración, nuestras prioridades se alinean con las de Dios. Podemos discernir mejor lo que es esencial y lo que es pasajero. Esta es una lección que podemos aplicar todos los días. La serenidad no es un lujo, sino una necesidad. Es en ella donde nos reencontramos, renovamos nuestras fuerzas y nos capacitamos para continuar nuestra jornada de fe. La práctica de la oración solitaria es, por tanto, un camino hacia la paz interior, hacia una serenidad que no depende de las circunstancias. Es en la tranquilidad de la presencia de Dios donde podemos restaurar nuestras energías espirituales y enfrentar el mundo con una confianza que nace desde dentro. Número 5. La serenidad en medio del sufrimiento. ¿Alguna vez has reflexionado sobre la fuerza interior que se necesita para enfrentar el sufrimiento con calma? En nuestra naturaleza humana, el dolor nos desestabiliza, y el instinto de luchar contra él parece inevitable. Sin embargo, cuando miramos al ejemplo de Jesús en la cruz, vemos una demostración extraordinaria de serenidad en medio del mayor sufrimiento que alguien podría soportar. La crucifixión no fue solo un evento físico extremadamente doloroso, sino también un momento de intensa angustia espiritual y emocional. A pesar de eso, Jesús permaneció sereno, demostrando que la verdadera paz no se pierde, incluso cuando estamos inmersos en el dolor. Cuando Jesús fue crucificado, no solo soportó el dolor físico de los clavos, sino también la humillación y el desprecio de quienes lo rodeaban. Los soldados se burlaban de él, las multitudes gritaban insultos, e incluso los dos ladrones crucificados a su lado lo injuriaban. En medio de este caos de violencia y rechazo, Jesús pronunció palabras que aún hoy resuenan como un ejemplo máximo de calma y perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Estas palabras revelan una paz interior que trasciende cualquier circunstancia externa. La capacidad de Jesús para mantener la serenidad en medio de una situación de sufrimiento extremo nos enseña una lección profunda. La calma no es una negación de la realidad, sino una aceptación plena de que, incluso en las peores circunstancias, Dios sigue estando presente. Mientras estaba en la cruz, Jesús sabía que su sufrimiento tenía un propósito mayor. Él confiaba en el plan de Dios, incluso cuando el dolor parecía insoportable. Este tipo de serenidad proviene de una confianza inquebrantable en el amor y el control soberano de Dios, quien nos sostiene en los momentos más oscuros. Esta lección nos desafía en nuestras propias vidas.
¿Cómo reaccionamos cuando enfrentamos el sufrimiento? Muchas veces, el dolor nos lleva a la desesperación, la ira o el desaliento. Intentamos huir de él o resistirlo a toda costa, creyendo que el sufrimiento es el fin. Sin embargo, Jesús nos muestra que incluso en el dolor podemos encontrar una paz que nos fortalece. Nos enseña que, cuando entregamos nuestro sufrimiento a Dios, podemos atravesarlo con una serenidad que desconcierta al mundo. No se trata de que el dolor desaparezca, sino de que la presencia de Dios en medio de él nos da fuerzas para soportarlo y trascenderlo. En otro momento crucial en la cruz, Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Este grito revela la profundidad de su angustia, pero también su humanidad. Aún sintiendo el peso del abandono, permaneció firme. Esto nos enseña que la serenidad no significa la ausencia de emociones o dolor, sino la capacidad de seguir confiando, incluso cuando todo parece oscuro. La verdadera paz no niega el sufrimiento, sino que lo abraza con la certeza de que Dios está presente, incluso en el silencio. El sufrimiento de Jesús en la cruz también nos muestra que la calma en medio del dolor no es una actitud pasiva. Él no estaba simplemente aceptando su destino de forma resignada, sino cumpliendo activamente su misión. La serenidad de Jesús era una expresión de su entrega total a la voluntad de Dios. Sabía que su muerte no era el final, sino el inicio de algo mucho más grande, la resurrección, que traería la victoria sobre el pecado y la muerte. La serenidad de Jesús en la cruz era una calma fundamentada en la esperanza. Ese es el tipo de calma que somos llamados a cultivar en nuestra vida cristiana. No es una paz superficial que desaparece cuando las cosas se tornan difíciles, sino una serenidad que nace de la convicción profunda de que, en Cristo, ya hemos vencido. El apóstol Pablo expresa esto en Romanos, capítulo 8, versículo 18, considero que los sufrimientos de esta vida no pueden compararse con la gloria que nos será revelada. Jesús, en la cruz, nos mostró que el dolor puede ser soportado cuando tenemos una visión clara del propósito eterno de Dios. Por lo tanto, la serenidad que Jesús demostró en la cruz nos enseña que, incluso en las situaciones más difíciles, podemos encontrar paz. Esa paz no proviene de las circunstancias externas, sino de una fe inquebrantable en el amor y el propósito de Dios. Es una serenidad que nos fortalece, nos sostiene y nos llena de esperanza, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Así como Jesús encontró calma en la cruz, somos invitados a buscar esa misma serenidad en nuestra propia vida, confiando en que Dios está obrando en todas las cosas, incluso en el sufrimiento. Número 6. La paciencia y serenidad de Jesús con sus discípulos. ¿Cuántas veces te has sentido frustrado porque no te entienden o porque alguien a tu alrededor no cumple con tus expectativas? En nuestra vida diaria, es fácil perder la calma cuando los demás no comprenden lo que tratamos de transmitir. Ahora, imagina la paciencia que Jesús tuvo que demostrar constantemente con sus discípulos, hombres imperfectos, llenos de dudas y fallos, que no siempre entendían sus palabras y muchas veces no cumplían sus propios compromisos. A pesar de todo, en cada situación, Jesús respondía con una serenidad inquebrantable, con una paciencia que solo puede explicarse a través de un amor profundo y transformador. A lo largo de los Evangelios, encontramos numerosos momentos en los que los discípulos simplemente no lograban captar la profundidad de las enseñanzas de Jesús. En Juan, capítulo 14, versículo 9, encontramos un ejemplo claro. Felipe, después de pasar años junto a Jesús, le pide ver al Padre. La respuesta de Jesús, aunque correctiva, está llena de paciencia y calma. ¿Hace tanto tiempo que estoy con ustedes, y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús no grita, no se desespera con Felipe, ni lo rechaza. En cambio, responde con serenidad, demostrando que la paciencia es una parte esencial del amor. Esta actitud de Jesús nos enseña algo fundamental sobre cómo debemos tratar con los fallos y limitaciones de los demás. La verdadera calma nace del amor. Cuando somos guiados por un amor genuino, podemos mirar las deficiencias de las personas con una perspectiva diferente. En lugar de reaccionar con impaciencia o frustración, aprendemos a esperar, a guiar y a corregir con amabilidad. La paciencia de Jesús no significa que nunca corrigió a sus discípulos, sino que sus correcciones siempre venían desde un lugar de cuidado y no de enojo o impaciencia. Este tipo de serenidad es particularmente importante en nuestras relaciones con aquellos que están cerca de nosotros, ya sea en la familia, en el trabajo o en la iglesia.
¿Cuántas veces nos irritamos con los errores de los demás, olvidando que nosotros mismos también fallamos? Jesús, el único que podría quejarse con justicia, nunca perdió la calma con sus discípulos. Entendía que su crecimiento era un proceso, que la transformación espiritual lleva tiempo y que la paciencia es una parte esencial de ese proceso. En nuestras propias vidas, somos llamados a practicar esta paciencia, reconociendo que, al igual que los discípulos, todos estamos en constante aprendizaje. En Marcos, capítulo 9, versículo 33, encontramos otro ejemplo de cómo Jesús manejaba la inmadurez de sus discípulos. Ellos discutían entre sí sobre quién sería el mayor en el reino de los cielos. Nuevamente, Jesús no los reprende con dureza, sino que usa este momento como una oportunidad para enseñar, colocando a un niño en medio de ellos y diciendo que la grandeza en el reino de Dios está en ser humilde. La serenidad de Jesús transformaba momentos de conflicto en oportunidades de aprendizaje, y esto es algo que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Cuando enfrentamos situaciones de incomprensión o frustración, podemos elegir transformar esos momentos en oportunidades para cultivar la paciencia y el amor. La paciencia que Jesús mostró con sus discípulos también nos enseña sobre el tiempo. A menudo queremos resultados rápidos, tanto en nuestras vidas como en las de los demás. Pero el reino de Dios no opera según nuestro cronograma. Jesús sabía que el crecimiento espiritual de sus discípulos sería gradual, y en lugar de exigir un cambio instantáneo, los acompañó, guiándolos paso a paso. Esta paciencia refleja la serenidad que proviene de confiar en el tiempo de Dios, sabiendo que cada persona tiene su propio ritmo de crecimiento y transformación. Esta lección nos desafía a mirar a las personas que nos rodean con más compasión. Así como Jesús fue paciente con sus discípulos, también somos llamados a ser pacientes con aquellos que están en proceso de aprendizaje. En lugar de exigir perfección inmediata, podemos ofrecer comprensión, apoyo y, sobre todo, amor. Y al hacerlo, demostramos la misma serenidad que Jesús mostró, una calma que refleja la certeza de que Dios está trabajando en la vida de cada persona, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Por lo tanto, la paciencia y la serenidad de Jesús con sus discípulos nos enseñan que el amor verdadero no se rinde. El amor espera, corrige con amabilidad y confía en el proceso de crecimiento. Esa calma es un reflejo de nuestra confianza en Dios, de que Él está en control de todo, incluido el tiempo que cada persona necesita para madurar espiritualmente. Así como Jesús nunca se rindió con sus discípulos, somos llamados a tener esa misma paciencia con los demás y con nosotros mismos, sabiendo que Dios siempre nos guía con su amor y paciencia infinitos. Número 7. Enfrentando las provocaciones con serenidad. Imagínate estar en una situación donde todos a tu alrededor están listos para atacarte, las palabras son como cuchillos, el ambiente está cargado, y la expectativa de un enfrentamiento es inminente. Muchas veces, en momentos como estos, somos arrastrados por nuestras emociones, reaccionando impulsivamente, ya sea por ira o por la presión del momento. Ahora, reflexiona sobre Jesús en el episodio de la mujer adúltera. Se enfrentó a una situación cargada de provocación y juicio, en la que los líderes religiosos lo pusieron en una trampa moral y legal. A pesar de la intensidad de la situación, la serenidad de Jesús nos ofrece una poderosa lección sobre cómo responder con calma ante las provocaciones. La escena, descrita en el Evangelio de Juan, capítulo 8, es intensa. Los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio delante de Jesús, no porque buscaran justicia, sino porque querían atraparlo en un dilema. Según la ley de Moisés, este pecado debía ser castigado con la lapidación. Si Jesús aprobaba la ejecución, sería visto como alguien insensible y cruel por quienes lo seguían como maestro de misericordia. Pero si perdonaba a la mujer, estaría desobedeciendo la ley. Era una trampa clara, y todos esperaban ansiosamente su respuesta. Sin embargo, Jesús, en lugar de responder con rapidez o palabras duras, se inclinó y comenzó a escribir en el suelo con el dedo, sin decir una sola palabra. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 6. Este gesto, aparentemente simple, fue una manifestación impresionante de calma. Jesús no se apresuró a responder, no dejó que la tensión de la situación lo controlara. En cambio, tomó su tiempo, dejando que el silencio hablara por sí mismo. La serenidad de Jesús desarmó la agresividad de sus acusadores. Ellos, que esperaban una respuesta directa e inmediata, se encontraron enfrentando el silencio y la serenidad. Al inclinarse y escribir en el suelo, Jesús rompió el ritmo de la provocación, como si estuviera diciendo, sin palabras, que no se dejaría arrastrar por su urgencia,
sino que actuaría según el ritmo de la gracia. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron de una sabiduría desconcertante: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar una piedra contra ella. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 7. Jesús no negó la ley ni contradijo lo que estaba escrito. Simplemente hizo que todos reflexionaran sobre una verdad más profunda: todos, sin excepción, somos pecadores. Con esta simple declaración, transformó un momento de enfrentamiento en un momento de introspección personal. Uno por uno, los acusadores se retiraron, comenzando por los más ancianos. Este episodio nos enseña que la calma frente a las provocaciones es más poderosa que cualquier respuesta impulsiva. Cuando enfrentamos confrontaciones, nuestra tendencia natural es defendernos, justificarnos o devolver el ataque. Pero Jesús nos muestra que, a veces, el silencio y la serenidad tienen un impacto mucho mayor que cualquier argumento. La serenidad que Jesús demostró no solo protegió a la mujer de ser ejecutada, sino que también transformó el ambiente. Lo que era un escenario de condena se convirtió en un espacio de gracia y reflexión. Las provocaciones son parte de nuestra vida diaria, en el trabajo, en las redes sociales, en casa. Siempre habrá momentos en los que seremos desafiados, en los que otros intentarán arrastrarnos a discusiones y enfrentamientos. Pero, al igual que Jesús, podemos elegir no ser arrastrados por la tormenta emocional que nos rodea. La calma nos da el poder de transformar una situación tensa en una oportunidad de paz. Esta historia también nos enseña que, muchas veces, las provocaciones que enfrentamos son trampas, no solo para desestabilizarnos, sino para probar nuestra fe, nuestro carácter y nuestra sabiduría. Al mantener la calma, mostramos que no estamos a merced de las circunstancias ni de los demás, sino que estamos guiados por una paz interior que proviene de Dios. Además, el episodio de la mujer adúltera nos recuerda que la calma nos permite ver más allá de lo evidente. Mientras los fariseos solo veían el pecado de la mujer y buscaban su castigo, Jesús vio a la persona detrás del error. Miró más allá de la ley y vio su alma. Jesús concluyó su interacción con la mujer con una frase que encapsula el espíritu de la gracia: yo tampoco te condeno. Vete, y no vuelvas a pecar. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 11. Su calma no solo cambió el ambiente, sino que también creó una oportunidad de transformación para la mujer. De la misma manera, cuando enfrentamos provocaciones con serenidad, no solo evitamos el conflicto, sino que también creamos un espacio para que la gracia y la transformación se manifiesten. La provocación no tiene por qué ser una invitación al caos. Como Jesús nos enseñó, podemos elegir responder con calma, con serenidad y, sobre todo, con la sabiduría que proviene de Dios. Número 8. Venid a mí y yo os aliviaré. Vivimos en un mundo donde el cansancio parece ser una constante. Las exigencias diarias son interminables: trabajo, familia, responsabilidades y, muchas veces, la sensación de que nunca hacemos lo suficiente. ¿Cuántas veces te has sentido agotado, sin fuerzas para continuar, cargando el peso del mundo sobre tus hombros? Esta es la realidad de muchos, atrapados en un ciclo de ansiedad y estrés. En medio de esta realidad, las palabras de Jesús resuenan como un bálsamo para el alma: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Esta declaración de Jesús no es solo una invitación para los afligidos de su época, sino para todos nosotros hoy. Es como si Jesús estuviera hablando directamente a ti, conociendo la profundidad de tu cansancio, tus luchas diarias y la presión que sientes. Él no ignora el peso que llevas, pero te ofrece una solución que va más allá de cualquier alivio temporal que el mundo pueda proporcionar. Lo que Él ofrece es una paz interior, una tranquilidad que solo puede encontrarse en Él. Esta calma no se trata únicamente de un descanso físico, sino de un descanso profundo, una liberación emocional y espiritual. Jesús continúa su invitación diciendo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 29 a 30. Lo que Jesús ofrece aquí es algo completamente contrario a lo que el mundo nos enseña. El mundo nos dice que necesitamos trabajar más, ser más eficientes, alcanzar más metas. Pero Jesús nos ofrece un yugo suave, una forma de vivir que no nos sobrecarga, sino que aligera el peso de la existencia. Al aceptar la invitación de Jesús, somos llamados a entregar nuestras cargas. Esto puede parecer simple,
pero para muchos es un gran desafío. Estamos tan acostumbrados a llevar todo solos, a intentar resolverlo todo con nuestras propias fuerzas, que olvidamos que no fuimos diseñados para cargar ese peso solos. La calma que Jesús ofrece comienza cuando entendemos que podemos soltar ese fardo, que Él está a nuestro lado, listo para caminar con nosotros y aliviarnos de nuestras cargas. Esta invitación a la serenidad es un llamado a la confianza. Cuando Jesús nos dice que vayamos a Él, no nos pide que resolvamos nuestros problemas antes de acercarnos. Nos pide que vengamos tal como estamos, cansados, sobrecargados, tal vez incluso desesperados, y confiemos en que Él es suficiente para darnos el alivio que tanto buscamos. Este alivio no significa que todos los problemas desaparecerán, pero sí que no estaremos más solos en medio de ellos. Jesús nos da fuerza y paz para enfrentar las tormentas con una nueva perspectiva. La imagen del yugo suave que Jesús usa es particularmente significativa. En el tiempo de Jesús, un yugo era un instrumento colocado sobre los bueyes para arar la tierra, y siempre estaba diseñado para ser llevado por dos animales juntos. Cuando Jesús habla de su yugo, nos está invitando a caminar a su lado. No nos pide que carguemos solos el peso de la vida, sino que caminemos con Él, quien suaviza esa carga. Al aceptar el llamado de Jesús, estamos diciendo que no necesitamos luchar más solos, que podemos confiar en su fuerza para sostenernos. Esta tranquilidad que Jesús nos ofrece también nos enseña a vivir con más libertad. Muchas veces nos sentimos presionados por las expectativas de los demás, de la sociedad o incluso de nosotros mismos. Pero Jesús nos enseña que su manera de vivir no se basa en esas presiones externas, sino en la paz que proviene de saber quiénes somos en Dios. Cuando vivimos según este principio, las preocupaciones del mundo comienzan a perder el poder que tienen sobre nosotros. Encontramos serenidad al saber que, independientemente de las circunstancias, nuestra identidad y nuestro valor están seguros en Cristo. La invitación de Jesús no es solo para un momento específico, sino para todo un estilo de vida. Él nos llama a vivir en un estado continuo de calma, donde el caos del mundo no puede sacarnos de nuestro centro. Esa calma es fruto de una confianza inquebrantable en Dios, quien está presente en cada momento, cuidando cada detalle. Cuando aceptamos la invitación de Jesús, descubrimos que, incluso en medio de las presiones y desafíos de la vida, podemos vivir con serenidad, sabiendo que no estamos solos. Por lo tanto, este llamado a la tranquilidad es una invitación para dejar de luchar contra el peso del mundo con nuestras propias fuerzas. Jesús nos ofrece un descanso que va más allá de lo físico. Es un descanso para el alma, una paz que calma nuestras preocupaciones más profundas. Él nos invita a confiar en Él, a caminar a su lado y a experimentar una vida donde la calma y la serenidad no son solo momentos fugaces, sino una realidad constante, independientemente de las tormentas que puedan venir. Número 9. La serenidad ante decisiones importantes. ¿Cuántas veces nos sentimos ansiosos o presionados al tomar decisiones importantes? A menudo, parece que la elección correcta se nos escapa, y la presión del tiempo y las posibles consecuencias nos empuja a actuar impulsivamente. En una sociedad donde la rapidez se valora y la indecisión se percibe como debilidad, podemos caer en la trampa de creer que actuar con calma significa perder oportunidades. Sin embargo, el ejemplo de Jesús al elegir a sus discípulos nos enseña una lección poderosa: la verdadera sabiduría proviene de la serenidad y la paciencia ante decisiones importantes, y la mejor manera de decidir es buscando la dirección de Dios. Cuando llegó el momento de elegir a sus seguidores más cercanos, Jesús no se apresuró, a pesar de la importancia de la decisión. Sabía que estos hombres serían fundamentales para la misión de extender su mensaje. En lugar de actuar impulsivamente, se retiró a un lugar tranquilo y pasó toda la noche en oración. Por aquellos días, Jesús salió al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes también designó apóstoles. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 13. Antes de tomar una decisión tan crucial, Jesús buscó la serenidad de la soledad y la orientación del Padre. Este episodio nos enseña que, por más urgentes o importantes que parezcan las decisiones que enfrentamos, hay sabiduría en detenernos, reflexionar y buscar la guía de Dios. La calma de Jesús al elegir a los apóstoles nos muestra que la prisa no debe guiar nuestras decisiones. Él sabía que esta elección tendría un impacto duradero en el futuro de su ministerio, y por eso la trató con la seriedad que merecía. No eligió basándose en apariencias ni por presiones externas, sino desde la quietud de la oración y con la certeza de que Dios estaba guiando cada paso.
Este ejemplo nos desafía a reflexionar sobre cómo estamos tomando nuestras propias decisiones. En lugar de ser guiados por el miedo o la ansiedad de equivocarnos, somos llamados a confiar en que Dios está en control. Muchas veces, la ansiedad que sentimos al tomar decisiones rápidas proviene de nuestra propia inseguridad, de la creencia de que todo depende de nosotros. Pero Jesús nos muestra que, cuando confiamos nuestras elecciones a Dios, encontramos una calma que nos permite ver con claridad. No se trata de una pasividad o falta de acción, sino de una disposición para esperar el momento adecuado, sin ceder a la presión de la prisa. Además, la forma en que Jesús eligió a sus discípulos nos enseña que la serenidad nos permite ver más allá de las apariencias. Muchos de los que Jesús eligió no eran, a los ojos del mundo, las mejores opciones. Pescadores, recaudadores de impuestos y personas comunes formaron el grupo de los 12. Sin embargo, Jesús no se dejó guiar por lo que otros consideraban lo mejor. Su calma interior, alimentada por la oración, le permitió ver el potencial donde otros veían fallos. La serenidad nos da discernimiento para mirar más allá de las expectativas humanas y confiar en el propósito divino. Esta lección es particularmente valiosa cuando pensamos en las decisiones que moldean nuestras vidas, elecciones de carrera, relaciones, cambios importantes. Muchas veces, las presiones externas nos empujan a actuar rápidamente, a tomar decisiones que parecen urgentes. Pero Jesús nos recuerda que las decisiones más importantes merecen tiempo, reflexión y oración. No necesitamos apresurarnos. En la calma de la comunión con Dios, encontramos la sabiduría necesaria para elegir el camino correcto. Otro punto importante a destacar es que, al pasar toda la noche en oración, Jesús demostró que la verdadera serenidad no proviene únicamente de alejarnos físicamente del mundo, sino de conectarnos espiritualmente con el Padre. Él no buscó solo un momento de descanso o reflexión, sino una comunión profunda con Dios. Esto nos enseña que la verdadera calma no es simplemente una cuestión de controlar nuestras emociones o encontrar un espacio de silencio, sino de buscar activamente la presencia de Dios en nuestras decisiones. Esta práctica de Jesús nos desafía a incorporar la oración en nuestras propias decisiones. Muchas veces, estamos tan enfocados en resolver las cuestiones con nuestra propia sabiduría, que olvidamos que Dios está disponible, listo para guiarnos. La oración no es solo un recurso en tiempos de crisis, sino que debe ser una parte constante de nuestra vida, especialmente cuando enfrentamos decisiones importantes. Es en la calma de la oración donde nuestras mentes se abren a la dirección divina, y es en esa dirección donde encontramos la paz necesaria para actuar con confianza. Por lo tanto, la serenidad ante decisiones importantes, como Jesús nos muestra, no es una vacilación ni una debilidad, sino un reflejo de nuestra confianza en Dios. Al buscar la orientación divina antes de tomar grandes decisiones, nos posicionamos para actuar con sabiduría y claridad. Esa calma nos protege de la impulsividad, la prisa y el miedo, permitiendo que nuestras elecciones sean guiadas por un propósito mayor. Y, al igual que Jesús, podemos enfrentar las decisiones de la vida con serenidad, sabiendo que Dios está a nuestro lado, guiándonos en cada paso. Número 10. Bienaventurados los pacificadores. En un mundo lleno de conflictos, donde el ruido de la discordia y la violencia parece constante, la paz se ha convertido en un bien escaso. Nos enfrentamos continuamente a divisiones, ya sea en relaciones personales, en la política o incluso en discusiones triviales del día a día. A menudo, parece que las personas prefieren construir muros en lugar de tender puentes. En medio de este escenario, Jesús nos dejó uno de sus más profundos enseñanzas durante el Sermón del Monte. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 9. Esta afirmación de Jesús no es solo una bendición para quienes buscan la paz, sino un llamado activo para cada uno de nosotros. Jesús no dijo bienaventurados los que aman la paz o bienaventurados los que evitan conflictos. Fue claro al decir pacificadores, lo que significa que ser un pacificador requiere una acción deliberada, una elección activa de traer serenidad y reconciliación donde hay conflicto. Ser pacificador, en esencia, es escoger la calma cuando el caos intenta dominar. Pero, ¿qué significa realmente ser un pacificador? Esto no implica simplemente evitar confrontaciones o permanecer neutrales en medio de discusiones. Ser pacificador, a la luz de las enseñanzas de Jesús, es intervenir con sabiduría y gracia, promoviendo la reconciliación y la sanación. Los pacificadores son aquellos que llevan armonía donde hay discordia, no mediante la fuerza, sino con la serenidad que proviene de una confianza inquebrantable en Dios.
son quienes, en lugar de alimentar las llamas del conflicto, apagan el fuego con palabras de sabiduría, mansedumbre y amor. Esta postura es desafiante porque va en contra de nuestra naturaleza humana. Cuando somos confrontados, nuestra primera reacción suele ser defendernos o contraatacar. Sin embargo, Jesús nos invita a vivir de una manera que trasciende las reacciones impulsivas. La calma que él promueve en el Sermón del Monte es una calma transformadora, y nos desafía a ser agentes de esa transformación, aquellos que, ante la discordia, no amplifican el conflicto, sino que traen reconciliación. Ser pacificador también implica la disposición de escuchar. Muchas veces, los conflictos se agravan porque nadie está dispuesto a escuchar al otro. En el calor de las emociones, perdemos la capacidad de comprender y resolver. Jesús, en su calma inquebrantable, siempre tenía tiempo para escuchar, incluso a aquellos que venían con intenciones deshonestas. Su serenidad abría espacio para diálogos transformadores. De la misma manera, somos llamados a escuchar con paciencia y discernimiento, reconociendo que, muchas veces, la solución a un conflicto comienza con una simple actitud de apertura hacia el otro. El Sermón del Monte también nos recuerda que ser pacificador es una manifestación directa de quienes somos en Dios. Cuando escogemos la paz, reflejamos la propia naturaleza de Dios. Por eso Jesús dijo que los pacificadores serían llamados hijos de Dios. Esta identidad de hijos de Dios no solo proviene de saber quiénes somos, sino de vivir de acuerdo con esa identidad. Cuando promovemos la paz, actuamos como Dios actúa, con gracia, misericordia y amor. Traemos el reino de Dios a la tierra a través de nuestras acciones. Sin embargo, ser pacificador no significa que siempre evitaremos el conflicto o que siempre seremos bien recibidos. Jesús, el príncipe de la paz, fue frecuentemente rechazado e incluso crucificado. Pero su vida nos muestra que, incluso cuando la paz parece difícil de alcanzar, nuestra misión de ser pacificadores permanece. No buscamos una paz que agrade a todos, sino una paz verdadera que reconcilia a las personas con Dios y entre sí. Esa paz es profunda y duradera, pero a menudo requerirá de nosotros el coraje para enfrentar la resistencia con serenidad. Ser pacificador, por lo tanto, es un llamado a la madurez espiritual. Es entender que la calma es más poderosa que el caos, que la reconciliación es más difícil pero más gratificante que la separación, y que, en todas las situaciones, Dios nos está capacitando para ser instrumentos de su paz. La serenidad que Jesús nos ofrece no es pasiva, sino activa. Es una fuerza que transforma ambientes, sana relaciones y, al final, nos identifica como verdaderos hijos de Dios. Jesús, al proclamar esta bienaventuranza, nos dio la clave para vivir en armonía con los demás. Nos mostró que la verdadera fuerza no está en ganar discusiones, sino en crear espacios de reconciliación. Ser pacificador es ser como Él, es elegir la calma cuando el mundo elige el conflicto, es traer sanación donde hay heridas. Y al hacerlo, somos verdaderamente llamados hijos de Dios, aquellos que reflejan la paz divina en un mundo desesperado por tranquilidad. Número 11. La calma en la mirada de Jesús hacia los niños. En un mundo donde constantemente se nos presiona para perseguir metas, estatus y logros, es fácil perder de vista lo que realmente importa. Siempre ocupados, intentando hacer más, muchas veces olvidamos detenernos para apreciar el valor de las cosas simples. En este contexto, una de las actitudes más profundas de Jesús nos desafía, su serenidad y amor al tratar con los niños. En un entorno donde los discípulos intentaban alejarlos, creyendo que Jesús tenía cosas más importantes que hacer, Él los acogió con una mirada llena de amor y tranquilidad, diciendo, «Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos». Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 14. Esta escena es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia relación con la simplicidad y la inocencia. En un mundo que valora tanto el hacer, Jesús nos enseña que hay una profundidad incomparable en el ser. Cuando miró a los niños, no vio interrupciones ni distracciones, vio la esencia pura de la fe y la confianza, cualidades que los adultos a menudo perdemos con el tiempo. La serenidad de Jesús al relacionarse con los niños es una lección sobre la importancia de desacelerar y valorar las pequeñas cosas que verdaderamente reflejan la naturaleza del reino de Dios. Este momento nos muestra que, a pesar de estar constantemente rodeado de multitudes y compromisos, Jesús nunca permitió que la prisa o la urgencia robaran su calma. Siempre tenía tiempo para los niños, no porque fueran importantes a los ojos del mundo, sino porque, a los ojos de Dios, representaban la pureza de la fe. Esto nos desafía a reevaluar cómo estamos priorizando nuestro tiempo y atención.
¿Estamos tan ocupados con nuestras propias ambiciones que olvidamos valorar las cosas simples y puras que nos rodean? La interacción de Jesús con los niños también nos enseña sobre el valor de la calma al construir conexiones genuinas. Los niños no se impresionan con el estatus o el poder, se conectan con la autenticidad. Al acogerlos, Jesús mostró que la verdadera autoridad y liderazgo no provienen de una postura imponente o de un comportamiento apresurado, sino de una disposición tranquila y amorosa para acoger a los demás tal como son. Este gesto nos enseña que, para ser verdaderamente grandes en el reino de Dios, debemos cultivar la calma para recibir a las personas con el mismo amor incondicional con el que Jesús recibió a los niños. El gesto de Jesús al abrazar y bendecir a los niños revela cuánto la calma nos ayuda a ver el valor de las personas que nos rodean. En lugar de ver a los niños como una molestia o como pequeños e insignificantes, los vio como ejemplos de cómo debemos vivir nuestra fe. La simplicidad con la que los niños confían y aman es un modelo que Jesús exaltó. Cuando vivimos apresurados, llenos de preocupaciones y ansiedades, perdemos esa cualidad de una fe infantil que confía en Dios sin complicaciones ni reservas. La serenidad de Jesús nos desafía a reflexionar: ¿estamos dispuestos a detenernos en medio de la agitación de la vida para mirar con amor a quienes el mundo ignora? ¿Estamos listos para valorar lo que parece pequeño, lo que parece simple, pero que a los ojos de Dios es esencial? El mundo nos enseña a correr detrás de grandezas, pero Jesús nos enseña a abrazar la pureza de la vida, a menudo encontrada en las cosas más humildes, el abrazo de un niño, una sonrisa sincera, o la confianza inquebrantable de alguien que depende completamente de Dios. Lo que Jesús nos revela con este gesto es también que, para encontrar la calma en nuestras vidas, necesitamos aprender a confiar como un niño. Los niños no están preocupados por el mañana, viven el presente con una confianza natural de que serán cuidados. La serenidad de Jesús al tratar con ellos refleja esta verdad espiritual: la confianza en Dios nos libera de la ansiedad y nos permite vivir con una paz que solo la fe puede proporcionar. Cuando confiamos como niños, aprendemos a descansar en la presencia de Dios, sabiendo que Él cuida de cada detalle. Así como Jesús hizo, somos llamados a vivir con calma, a no permitir que la agitación del mundo nos robe nuestra capacidad de ver la belleza en lo simple y en lo cotidiano. Para Jesús, los niños serán un recordatorio constante de que el reino de Dios pertenece a quienes tienen un corazón puro y una fe genuina. Aceptar esta verdad en nuestro corazón significa desacelerar, aprender a confiar más y preocuparnos menos. Significa valorar los momentos de simplicidad y estar verdaderamente presentes para aquellos que Dios pone en nuestro camino. Esa calma, esa mirada de amor y paciencia hacia los niños, es algo que todos podemos aprender y aplicar en nuestras vidas. Jesús nos llama a recibir a los demás con la misma serenidad, a acercarnos a Dios con la misma confianza, y a vivir con el corazón libre de las preocupaciones que tantas veces nos sobrecargan. Ser como un niño en el reino de Dios es, en última instancia, vivir con la calma y la confianza de que estamos seguros en las manos de un Padre que nunca nos abandona. Número 12. El perdón, un acto de calma. Perdonar nunca es fácil, y cuanto más profundo es el daño, más difícil resulta abrir el corazón al perdón. La ira, el dolor y el deseo de venganza a menudo se apoderan de nosotros, bloqueando cualquier intento de reconciliación. Sin embargo, cuando Pedro preguntó a Jesús cuántas veces debía perdonar a su hermano, probablemente esperaba un límite razonable, una cantidad aceptable. Pero la respuesta de Jesús fue revolucionaria. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 22. Con estas palabras, Jesús redefinió el perdón, no como un acto aislado, sino como una postura continua de serenidad y compasión. Al decir 70 veces 7, Jesús no estaba estableciendo un número literal, sino señalando la necesidad de un corazón dispuesto a perdonar repetidamente, sin llevar la cuenta de los errores del otro. Esta actitud de perdón constante solo puede alcanzarse mediante una calma interior, una confianza plena en que el perdón es el camino hacia la verdadera paz. No se trata de olvidar la ofensa o fingir que no ocurrió, sino de liberarse del peso del rencor y la amargura, confiando en que la justicia final pertenece a Dios. Perdonar repetidamente requiere una serenidad que va en contra del instinto humano de autoprotección. A menudo, resistimos el perdón porque creemos que eso nos hace vulnerables, que estamos permitiendo que el otro gane o que nos hiera de nuevo. Pero lo que Jesús nos enseña es que el perdón, en realidad, nos libera. Nos saca del ciclo de ira y venganza que nos aprisiona, devolviéndonos la calma y la paz interior que solo pueden encontrarse cuando soltamos el peso del resentimiento.
Cuando Jesús instruyó a sus discípulos a perdonar de esta manera, sabía cuán difícil sería. Por eso, el acto de perdonar está profundamente ligado a la fe. La calma necesaria para perdonar no proviene de nosotros mismos, sino de la confianza en Dios. Al perdonar, entregamos el control a Él, creyendo que, sin importar la gravedad de la ofensa, Él está en control de todo. Esta confianza genera la serenidad necesaria para soltar la amargura y evitar que el resentimiento controle nuestros corazones. Además, el perdón constante refleja el carácter de Dios. En su infinita calma, Él nos perdona repetidamente, sin límites. Así como Él nos perdona 70 veces 7, nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo con los demás. Esta práctica continua de perdonar no solo restaura nuestras relaciones, sino que también nos transforma. Cada vez que perdonamos, nos acercamos más al corazón de Dios, que es rico en misericordia y lento para la ira. Salmo 103, versículo 8. Ser capaces de perdonar repetidamente requiere un cambio profundo en nuestra forma de ver al otro. En lugar de verlo como un adversario, comenzamos a verlo como un hermano, alguien que, al igual que nosotros, también falla y también necesita gracia. Jesús nos enseña que el perdón es un acto de humildad. Reconocemos que, así como deseamos ser perdonados por Dios, también debemos extender esa misma gracia a quienes nos han herido. Esa humildad nos trae calma, porque nos libera de la carga de cargar con las ofensas ajenas. La serenidad del perdón también nos permite romper el ciclo del dolor. Cuando no perdonamos, perpetuamos el sufrimiento, reviviendo constantemente la ofensa en nuestra mente y corazón. Sin embargo, al elegir perdonar, liberamos esa carga y permitimos que la paz de Dios llene nuestro ser. No significa que olvidemos el dolor, pero sí que éste ya no tiene poder sobre nosotros. El perdón es, por tanto, un camino de sanación, tanto para quien perdona como para quien es perdonado. Jesús nos mostró el poder transformador del perdón incluso en las situaciones más extremas. Cuando estaba en la cruz, en medio del dolor físico y emocional, sus palabras fueron de perdón: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Este ejemplo final de perdón revela la profundidad de la serenidad de Jesús. A pesar de estar en medio del sufrimiento, eligió liberar el peso de la amargura y entregar todo en manos del Padre. Si Él, quien fue injustamente condenado y crucificado, pudo perdonar, cuanto más nosotros debemos perdonar a quienes nos han ofendido. El perdón, como un acto de calma, nos desafía a ir más allá de lo que nos resulta cómodo. Nos pide que soltemos nuestro deseo de represalia, y en su lugar, ofrezcamos amor y misericordia. Esto no significa aceptar la injusticia ni permitir que el mal continúe, sino confiar en que Dios se encargará de la situación de forma justa. Al hacerlo, encontramos una paz interior que el mundo no puede ofrecer, una paz que proviene de saber que, al perdonar, seguimos los pasos de Jesús y vivimos de acuerdo con su corazón. Así, la enseñanza de Jesús de perdonar 70 veces 7 nos llama a vivir con una serenidad que trasciende las ofensas, una calma que refleja la confianza en el poder transformador del amor y la gracia. Este perdón constante no es fácil, pero es liberador. Nos enseña que, al perdonar, no solo bendecimos al otro, sino que también nos liberamos a nosotros mismos para vivir en la plenitud de la paz de Dios. Número 13. No os inquietéis por el mañana. En tiempos de incertidumbre, cuando todo parece fuera de control y el futuro se presenta como una gran incógnita, la ansiedad se convierte en una compañía constante para muchos de nosotros. Las preocupaciones sobre lo que podría suceder mañana, sobre lo que no podemos prever o controlar, nos consumen. Es como si estuviéramos constantemente al borde de algo más grande, algo que amenaza con desestabilizarnos. En este contexto, las palabras de Jesús en el Sermón del Monte nos traen un consuelo profundo. No os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 34. Esta afirmación desafía todo lo que hemos aprendido en una sociedad que valora el planeamiento y la previsión. Se nos enseña a anticipar el futuro, a asegurarnos de estar siempre preparados para lo que pueda venir. Sin embargo, esta búsqueda constante de control a menudo genera más ansiedad que paz. Jesús, en cambio, nos invita a adoptar una postura diferente, una actitud de calma y confianza en el cuidado de Dios. No nos está diciendo que seamos irresponsables o que ignoremos nuestras obligaciones, sino que aprendamos a soltar el control de lo que está fuera de nuestras manos.
no os preocupéis, es un llamado a liberarnos del peso de tratar de controlar lo incontrolable. Jesús nos recuerda que la ansiedad es una reacción natural cuando intentamos llevar la carga del futuro por nosotros mismos. Sin embargo, Él nos ofrece una alternativa: confiar en que Dios ya está en control de cada detalle, tanto del presente como del futuro. Esta confianza trae calma, no porque sepamos exactamente lo que sucederá, sino porque sabemos que, pase lo que pase, Dios estará con nosotros. La ansiedad a menudo surge de nuestra intención de prever todas las variables, de garantizar que nada salga mal. Pero el mensaje de Jesús es claro: el futuro pertenece a Dios, y nosotros no estamos llamados a vivir en constante anticipación de lo que vendrá. Por el contrario, somos llamados a vivir el presente, a centrarnos en lo que tenemos frente a nosotros, confiando en que el mañana será cuidado por quien conoce todas las cosas. Esta calma ante la incertidumbre es una prueba de fe, una demostración de que realmente creemos que Dios cuida de nosotros. Jesús usa una metáfora simple pero poderosa para ilustrar esta enseñanza. En el mismo sermón, habla de los lirios del campo y de las aves del cielo. Ellos no trabajan ni se preocupan, pero Dios los cuida. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 26. Con esto, Jesús nos recuerda que si Dios cuida incluso de las pequeñas criaturas de la naturaleza, ¿cuánto más cuidará de nosotros, sus hijos? Esta metáfora no niega la necesidad de trabajar o planificar, sino que nos recuerda que, por mucho que hagamos, el resultado final no está en nuestras manos. La ansiedad surge cuando tratamos de controlar lo que es incontrolable. Pero, al igual que los lirios florecen sin esfuerzo y las aves encuentran alimento sin almacenar, se nos invita a confiar en el cuidado constante de Dios. La calma que Jesús nos ofrece es una paz que proviene de saber que no estamos solos en nuestras preocupaciones. Dios está activamente trabajando a nuestro favor. Cuando vivimos con esta calma, centrados en el presente y confiando en el cuidado de Dios para el futuro, experimentamos una libertad interior. La ansiedad pierde su poder porque dejamos de intentar prever y controlar lo que no podemos. Esta actitud de confianza también transforma la manera en que enfrentamos los desafíos diarios. En lugar de ser consumidos por el miedo a lo que podría suceder mañana, aprendemos a manejar lo que tenemos delante, un día a la vez, sabiendo que cada día trae sus propias luchas y también sus propias provisiones. Jesús concluye esta enseñanza diciendo: basta a cada día su propio mal. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 34. Con esto, nos recuerda que el día de hoy ya tiene sus propios desafíos, y no necesitamos cargar con el peso adicional del mañana. La calma llega cuando aceptamos el hecho de que el mañana es una responsabilidad de Dios, no nuestra. Nuestra tarea es vivir el presente con fe, con la confianza de que, pase lo que pase mañana, Él estará allí para guiarnos y cuidarnos. Esta confianza en el cuidado de Dios nos enseña que la verdadera paz no se encuentra en tratar de controlar el futuro, sino en vivir plenamente el presente, confiando en el amor de Dios. Al practicar esta confianza, encontramos la calma que nos permite enfrentar la vida con valentía y serenidad. La ansiedad no desaparece mágicamente, pero pierde su poder sobre nosotros cuando aprendemos a descansar en la certeza de que Dios, el Creador de todas las cosas, está en control. Por lo tanto, no os preocupéis por el mañana es una invitación a la libertad. Jesús nos ofrece una vida libre de las cadenas de la preocupación constante, una vida donde la calma se cultiva a través de la confianza en Dios. Cada día tiene su propio mal, pero también sus propias bendiciones. Y cuando aprendemos a confiar plenamente en el cuidado de Dios, descubrimos que podemos enfrentar lo que venga con una paz inquebrantable, sabiendo que Él siempre está a nuestro lado, cuidando de cada detalle de nuestro camino. Número 14. Mi paz os doy. En un mundo donde la paz está constantemente amenazada, ya sea por conflictos externos o por tormentas internas, la promesa de paz de Jesús se destaca como uno de los mayores regalos que nos ha dejado. Su paz no puede compararse con lo que el mundo ofrece, es algo que trasciende las circunstancias y los momentos de tranquilidad. Antes de enfrentar la crucifixión, Jesús consoló a sus discípulos con estas palabras llenas de esperanza. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz que Jesús ofrece es una serenidad interior que trasciende las circunstancias, un estado de tranquilidad que solo puede encontrarse en Él.
La paz que el mundo ofrece es pasajera y condicional, generalmente depende de momentos de comodidad o de la ausencia de problemas. Pero la paz que Jesús nos da es diferente, permanece incluso en medio de las adversidades más grandes. Esta calma interior no depende de lo que ocurre a nuestro alrededor, sino de la certeza de que Dios está presente en nuestras vidas. Jesús sabía que sus discípulos enfrentarían grandes desafíos y pruebas, pero les aseguró que su paz sería suficiente para sostenerlos. Es esta misma paz la que Él nos ofrece hoy, una calma que nos permite atravesar las tormentas de la vida con confianza. Lo que hace que esta paz sea tan especial es que viene directamente de Jesús, el Príncipe de Paz. Él nos la ofrece como un don, algo que no podemos ganar ni crear por nosotros mismos. Cuando recibimos esta paz, se convierte en un testimonio poderoso para quienes nos rodean. En un mundo lleno de miedo e incertidumbre, la calma de quienes confían en Jesús es un signo visible de la presencia de Dios. Las personas pueden ver, a través de nuestra serenidad, que nuestra confianza no está en lo que es pasajero, sino en algo eterno e inquebrantable. Esta calma es un testimonio porque desafía la lógica humana. ¿Cómo es posible mantener la paz cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse? La respuesta está en la promesa de Jesús: no se turbe vuestro corazón. El corazón del discípulo de Cristo no necesita temblar porque está fundamentado en algo más grande que los desafíos de esta vida. El miedo y la ansiedad no necesitan dictar nuestras acciones, porque estamos seguros en la paz de Cristo. Esta paz no solo nos fortalece, sino que también sirve como un faro para aquellos que están perdidos en medio del caos. Vivir con la paz de Jesús es un acto de fe. Significa confiar en que Él está en control, incluso cuando las cosas parecen estar fuera de orden. Y es esta confianza la que genera calma. Cuando sabemos que Dios está al mando, podemos relajarnos y enfrentar los desafíos de manera diferente. No se trata de negar los problemas o fingir que no existen, sino de enfrentarlos con la certeza de que no estamos solos. La paz que Jesús nos ofrece no es una promesa de que nunca tendremos dificultades, sino una garantía de que, en medio de las dificultades, Él estará con nosotros, dándonos la fuerza y la serenidad necesarias. Esta paz también transforma la manera en que nos relacionamos con los demás. Cuando vivimos en paz, nos convertimos en agentes de paz. La calma que recibimos de Cristo nos capacita para transmitir esa misma calma a quienes nos rodean. En lugar de ser portadores de miedo o conflicto, nos convertimos en canales de la paz de Dios. Jesús nos llama a ser pacificadores, Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 9, y esto solo es posible cuando vivimos en su paz. Cuando permitimos que la paz de Cristo gobierne nuestros corazones, ésta desborda hacia nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras relaciones. Además, la paz que Jesús nos da no es frágil. No puede ser rota por las circunstancias, porque no depende de ellas. Muchos buscan la paz en bienes materiales, en el éxito o en el reconocimiento de los demás, pero esa paz es ilusoria. La paz de Cristo, en cambio, es inmutable porque está arraigada en su presencia. Esta paz nos permite descansar, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor está en caos. Nos da fuerza para seguir adelante, incluso cuando no tenemos todas las respuestas, porque sabemos que Dios está con nosotros en cada paso del camino. La promesa de Jesús de que nuestra paz no debe ser turbada también es un recordatorio de que podemos elegir esta paz diariamente. Las preocupaciones y los miedos de la vida seguirán apareciendo, pero tenemos la opción de entregárselos a Dios y permitir que su paz gobierne nuestro corazón. Cuando nos aferramos a la paz de Cristo, estamos demostrando nuestra confianza en Él. Y esta confianza es uno de los mayores testimonios que podemos dar al mundo. Mostramos que nuestra fe no es solo teórica, sino práctica, enraizada en la realidad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, la paz que Jesús nos ofrece es más que un sentimiento momentáneo, es un estado de ser, una calma profunda que transforma nuestra manera de vivir y de enfrentar los desafíos de la vida. Esa paz es un testimonio vivo de la obra de Dios en nosotros, y cuando la abrazamos, se convierte en un signo visible para el mundo de que hay algo más grande y más poderoso que las circunstancias que nos rodean. La paz de Cristo es nuestro mayor tesoro, una fuente inagotable de fuerza y serenidad, y un testimonio constante de su presencia en nuestras vidas. Número 15. La calma en el desierto, Jesús resistiendo las tentaciones. La vida frecuentemente nos coloca en situaciones desafiantes, donde enfrentamos decisiones difíciles y tentaciones que ponen a prueba nuestra fortaleza interior. En estos momentos, la calma y la claridad espiritual son esenciales.
Una de las historias más poderosas que ejemplifica esta resistencia serena ante las pruebas es la de Jesús en el desierto. Después de ser bautizado y antes de comenzar su ministerio, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde ayunó durante 40 días y fue tentado por el diablo. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 1. En medio del hambre, el cansancio y el aislamiento, Jesús demostró una calma inquebrantable, mostrándonos que incluso en las circunstancias más adversas es posible resistir las tentaciones con serenidad. En el desierto, el diablo se acercó a Jesús en su momento de mayor debilidad física, ofreciendo soluciones rápidas y aparentemente atractivas. Lo tentó con la promesa de provisión, poder y reconocimiento, intentando que actuara en su propio beneficio. Sin embargo, ante cada tentación, Jesús respondió con firmeza y tranquilidad, utilizando las Escrituras como su defensa. No reaccionó con prisa ni con agresividad, sino con la serenidad que proviene de la confianza absoluta en Dios, diciendo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 4. La calma de Jesús frente a las tentaciones nos enseña una verdad fundamental: la verdadera fortaleza no radica en reaccionar impulsivamente, sino en responder con sabiduría. El desierto es una metáfora de los momentos de prueba en nuestra propia vida, cuando las tentaciones surgen en nuestros momentos de mayor vulnerabilidad. Al igual que Jesús, también somos tentados a tomar atajos, a elegir el camino más fácil o a actuar de manera contraria a los principios que sabemos correctos. Sin embargo, la serenidad de Jesús nos desafía a confiar en que no necesitamos ceder ante las presiones momentáneas. Lo que hace que la calma de Jesús sea tan extraordinaria es que, incluso estando físicamente agotado, estaba espiritualmente fortalecido. El ayuno y el tiempo de soledad en el desierto no fueron momentos de debilidad, sino de preparación. Jesús sabía que sus respuestas no dependían de sus propias fuerzas, sino de la palabra de Dios. Esta confianza plena en el Padre es lo que le permitió mantener la serenidad, incluso cuando fue confrontado con las tentaciones más astutas. Sabía que, por atractivas que fueran las ofertas del diablo, había algo más grande y duradero: la voluntad de Dios. Esa misma calma está disponible para nosotros cuando nos arraigamos en la palabra de Dios y nos preparamos espiritualmente para los desafíos de la vida. Jesús no reaccionó ante las tentaciones con pánico o desesperación porque tenía la certeza de que su propósito estaba en algo más grande que las satisfacciones inmediatas. Esta lección nos invita a reflexionar sobre nuestras propias respuestas ante las tentaciones. Cuando estamos presionados a actuar de manera contraria a nuestra fe, podemos recordar el ejemplo de Jesús y encontrar calma en la certeza de que obedecer a Dios siempre traerá paz y victoria, sin importar las circunstancias. Otro aspecto importante de esta historia es que la calma no significa inacción ni pasividad. Cuando el diablo tentó a Jesús a transformar piedras en pan, él podría haber usado su poder para resolver su hambre inmediata, pero eligió el camino de la fidelidad. La calma de Jesús fue una calma activa, una elección deliberada de confiar en Dios, incluso cuando la solución parecía estar al alcance de su mano. En nuestra propia vida, muchas veces somos tentados a resolver las cosas con nuestras propias fuerzas, sin esperar la dirección de Dios. Sin embargo, al igual que Jesús, estamos llamados a actuar con calma y paciencia, sabiendo que confiar en Dios en el presente traerá frutos duraderos. El desierto también nos muestra que las tentaciones a menudo surgen cuando estamos aislados o nos sentimos vulnerables. El diablo se acercó a Jesús cuando estaba solo, sin apoyo humano y físicamente agotado. Esta es una realidad para todos nosotros: los momentos de soledad y debilidad suelen ser cuando somos más susceptibles a las tentaciones. Sin embargo, la calma de Jesús nos muestra que incluso en esas situaciones no estamos realmente solos. La presencia de Dios está con nosotros, y en su palabra encontramos la fuerza para resistir y perseverar. Jesús terminó su tiempo de prueba en el desierto victorioso, y ángeles vinieron a servirle. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 11. Este desenlace nos muestra que, cuando resistimos las tentaciones con calma y confianza en Dios, Él nos fortalece y recompensa nuestra fidelidad. La serenidad de Jesús no fue algo que surgió automáticamente, sino que vino de una vida profundamente arraigada en la palabra de Dios y en la comunión con el Padre. Esa es la misma calma que todos podemos cultivar cuando elegimos depender de Dios en lugar de rendirnos a las presiones inmediatas. Por lo tanto, el desierto no es solo un lugar de tentación, sino también de crecimiento espiritual. La calma de Jesús frente a las tentaciones no es algo inalcanzable, sino un modelo que podemos seguir.
Cuando dedicamos tiempo a conocer y confiar en Dios, encontramos la serenidad necesaria para enfrentar los momentos de prueba con valentía y sabiduría. Al igual que Jesús salió del desierto fortalecido, también nosotros podemos encontrar fuerza y renovación cuando elegimos la calma en medio de las dificultades de la vida. Reflexión final: la calma como poder transformador. A lo largo de estas enseñanzas, hemos visto cómo la calma que Jesús vivió y enseñó no es simplemente un estado emocional pasajero, sino un poder transformador que nos permite enfrentar las pruebas de la vida con una perspectiva eterna. La calma no es un lujo ni una debilidad, sino una fuerza espiritual que se cultiva a través de la fe, la confianza en Dios y la práctica diaria de sus enseñanzas. Jesús nos mostró que la calma no significa la ausencia de desafíos o emociones humanas, sino la capacidad de enfrentar incluso las situaciones más adversas con serenidad, sabiduría y fe. En cada momento de su vida, desde el desierto hasta la cruz, su calma fue un testimonio vivo de su absoluta confianza en el plan de Dios y en su cuidado amoroso. La calma de Jesús no solo transformó su entorno, sino también a las personas que lo rodeaban. En el caos de las tormentas, en los conflictos con los líderes religiosos, en los momentos de prueba más intensos, su serenidad reveló una paz que el mundo no podía comprender. Esa misma paz está disponible para nosotros hoy, si estamos dispuestos a buscarla y cultivarla. La calma como acto de fe. Cada vez que elegimos la calma en lugar del miedo, el perdón en lugar del rencor o la confianza en lugar de la ansiedad, estamos haciendo un acto de fe. Estamos declarando que creemos en el poder de Dios para transformar nuestras circunstancias y nuestros corazones. La calma no es simplemente la ausencia de movimiento o ruido, sino una expresión profunda de nuestra relación con Dios y nuestra dependencia de su gracia. Un llamado a vivir en calma. Hoy más que nunca, el mundo necesita testigos de esta paz transformadora. En medio de un entorno lleno de caos, divisiones y ansiedad, estamos llamados a ser portadores de la calma de Cristo, reflejando su amor y su esperanza a quienes nos rodean. Cada vez que elegimos actuar con serenidad y compasión, estamos llevando un poco más del reino de Dios a la tierra. Jesús nos invita a vivir en su paz: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Este descanso no es solo físico, sino espiritual, una invitación a soltar nuestras cargas y confiar en que Él tiene el control de todo. La práctica de la calma. Cultivar la calma requiere práctica. No es algo que ocurra automáticamente, sino que se desarrolla a medida que aprendemos a confiar más en Dios y menos en nuestras propias fuerzas. Esto implica buscar momentos de oración y silencio, como Jesús lo hacía. Retirarse a un lugar tranquilo para orar y reflexionar nos ayuda a fortalecer nuestra conexión con Dios y renovar nuestra paz interior. Meditar en la palabra de Dios. Las Escrituras nos recuerdan constantemente que Dios está en control y que podemos confiar en su plan. Practicar el perdón y la reconciliación. Al liberar el rencor y buscar la paz con los demás, experimentamos una calma que trasciende las circunstancias. Vivir en el presente, no preocuparnos por el mañana, sino enfocarnos en lo que Dios nos llama a hacer hoy. Un legado eterno. La calma que Jesús vivió y enseñó no solo transformó a quienes lo conocieron, sino que sigue impactando nuestras vidas hoy. Al imitar su ejemplo, no solo encontramos paz para nosotros mismos, sino que también nos convertimos en instrumentos de su amor y su reino. Que estas reflexiones nos animen a vivir con la misma serenidad y confianza que Jesús mostró, sabiendo que, al hacerlo, no solo enfrentaremos la vida con más fuerza, sino que también seremos luz en un mundo que tanto necesita de la calma y la esperanza que solo Dios puede ofrecer. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que estas reflexiones sobre la calma y las enseñanzas de Jesús hayan tocado tu corazón y te hayan dado una nueva perspectiva para tu vida diaria. Si este mensaje resonó contigo y sientes que puede ayudar a otros, te invito a suscribirte a mi canal. Aquí encontrarás más contenido lleno de inspiración, enseñanzas valiosas y reflexiones profundas que pueden fortalecer tu fe y acompañarte en tu caminar espiritual. No olvides darle me gusta a este vídeo y compartirlo con quienes creas que puedan necesitar un mensaje de paz y esperanza. Tu apoyo nos ayuda a llevar este mensaje más lejos y a formar una comunidad donde podamos crecer juntos espiritualmente. Una vez más, gracias por estar aquí y por ser parte de este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Que la paz de Cristo esté contigo siempre.